tardes. Bienvenidos a una plática más del seminario de Filosofía de la Matemática de la Universidad del Bosque. Agradecemos la participación de los que pueden, bueno, están ahora y los que se unirán en algún momento y los que ven la transmisión por alguna red social posteriormente. Hoy tenemos el gusto de presentar a un profesor de la Universidad del Bosque, un investigador, Alejandro Duitama, es físico de la Universidad Nacional, la maestría también la tiene en la Universidad Nacional y el doctorado. Alejo es candidato a doctor en la Universidad Nacional también. Sí, sí, en la Universidad Nacional. Es candidato a doctor en la Universidad Nacional también. Entonces, Alejo nos va a hablar sobre el aprendizaje profundo, el origen. Agradecemos mucho a Alejo la participación y bueno, es un tercer ítem, un tercer momento en que se rompe la matemática, el aprendizaje profundo. Entonces, Alejo, agradecemos mucho y quedamos en sus manos. Alejo, una pregunta. Seguramente habrán comentarios durante la presentación. ¿Prefiere que se hagan al final o prefiere que sea en el momento que ven apareciendo? La verdad, digamos, pues, mientras va apareciendo de pronto alguna pregunta o algo, pueden interrumpir tranquilamente De y acuerdo, Alejo. vamos participando allí. Listo. Vale, Alejo. Muchas gracias, Alejo. Bueno, ahí todos están viendo, sí. Sí, ok. Bien, bueno, entonces, básicamente, la charla que hoy vamos a tratar tiene que ver con el origen del aprendizaje profundo. Acá digamos que de pronto no vamos a entrar un tanto como en esa parte aplicada, digamos que ya nosotros conocemos, sino que la idea es tratar de pronto un poco más cómo fue esa evolución desde los primeros trabajos, qué dificultades hubo en su momento cuando este campo naturalmente en el tiempo se fue desarrollando y básicamente cómo llegó, digamos, como a sobreponerse como a esas dificultades que tuvo en su desarrollo hasta llegar, digamos, a los años 90, que fue básicamente donde ya con el apoyo de la tecnología logró, digamos, desarrollarse un poco más hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, la charla se llama así, se llama Origen del Aprendizaje Profundo. Y vamos a centrarnos básicamente como en esos trabajos que fueron los que dieron origen a lo que nosotros conocemos hoy como Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, para eso, para nosotros poder entender un poco, digamos, del tema, pues tenemos que primero centrarnos en la comprensión de lo que es una neurona. Entonces, básicamente nosotros tenemos aquí un sistema muy sobresimplificado de lo que es una neurona biológica. Nosotros en algún momento hemos escuchado lo que es una neurona, sabemos que es allí una célula que transmite impulsos eléctricos. Entonces, básicamente, acá tenemos en nuestra figura, en la figura 1A, vemos allí, digamos, un esquema de lo que es una red neuronal. Entonces, vemos básicamente allí cuatro neuronas, vemos algo muy simple. Vemos una neurona central, que es la que está inferior, y vemos tres neuronas superiores que están conectadas a esa neurona central. Naturalmente, esas neuronas tienen allí unas conexiones en donde se producen unos, una transmisión eléctrica en una región que se llama la sinapsis. Ya ahorita vamos a mirar un poquito sobre lo que es esta neurona, las partes de la neurona. Entonces, básicamente lo que tenemos es como una malla, digamos, de células allí, una conexión enorme, digamos, de células, de neuronas, que básicamente lo que funcionan es como una conexión, podemos ver algo así como una especie de conexión biológica que permite, digamos, la transmisión de señales eléctricas. Entonces, allí donde se unen dos neuronas, básicamente vemos allí en la figura B que ellas básicamente tienen como un espacio allí que es lo que se llama la sinapsis y en esa región allí se liberan algo que se llaman unos neurotransmisores que son básicamente unas reacciones químicas que producen el paso de la corriente en esa región. Entonces, eso es básicamente un modelo muy simplificado de lo que es la neurona biológica. Entonces, el área perdón, de las dendritas, que es la zona donde se conectan los axones y las dendritas de una neurona,
básicamente tienen alrededor de 0,25 milímetros cuadrados, es algo muy, muy pequeño. Y básicamente, digamos que a través de esa área es que nosotros tenemos allí un flujo de electrones. Entonces, de ese sistema que vemos acá, que es como esa malla de neuronas, nosotros tenemos un sistema un poco más simple. Entonces vamos a coger aquí una neurona de estas, de todo ese sistema complejo, y lo vamos a mirar. Entonces básicamente tenemos acá un sistema un poco más simplificado. Allí tenemos nosotros los que son las dendritas. Las dendritas son estas partes acá superiores por donde la neurona recibe la señal. Vemos acá el núcleo, que es ese puntico negro con gris que vemos allí en la figura. Tenemos el cuerpo, digamos, de la neurona, y en la parte inferior tenemos allí esta región, el axón, donde básicamente ella de las dendritas recibe la señal y transmite una señal hacia el axón que básicamente va a pasar la señal a las siguientes neuronas. Digamos, esta transmisión de señal allí en las neuronas no se da de forma continua. O sea, el hecho de que le llegue una señal a la neurona, eso no implica que ella automáticamente vaya a transmitir una señal a las neuronas vecinas, sino que básicamente tiene que cumplir allí básicamente unos potenciales que ella misma, digamos, tiene allí, digamos, establecidos. Y básicamente cuando llega una señal, básicamente se tiene que superar unos umbrales para que ella pueda transmitir esa señal a las neuronas vecinas. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros tenemos es una representación matemática de cómo sería esa excitación de la neurona, en donde llega básicamente una cantidad de voltaje que está alrededor de entre los menos 70 y menos 55 milivoltios, pero cuando supera ese umbral que está en los menos 55 milivoltios, se produce una subida súbita y después una descarga de cargas. Entonces, básicamente, cuando se supera ese umbral de la señal que reciben las dendritas de la neurona, se acumula y se libera un potencial que básicamente tiene un comportamiento muy parecido a lo que vemos allí en la figura. Entonces, este esquema de recibir una señal eléctrica, acumular una cantidad de energía y un potencial y liberarlo en el tiempo, básicamente fue representado de forma matemática. O sea que este modelo de neurona biológico, digamos que vemos allí, que es un modelo muy simple, muy simplificado de realmente los procesos que ocurren allí a escala celular, básicamente se pudo representar de forma matemática, y ahí es donde entra el trabajo de Maculo-Pitts en el año 43, en donde ellos básicamente representan este esquema neuronal en este modelo que vemos en la figura B. Entonces allí nosotros vemos las entradas, el X1, X2, X3, X4 hasta XN, que básicamente representan las dendritas de la neurona biológica. Allí después hace un producto punto. Entonces, ese producto punto al hacerlo, pues naturalmente allí bueno, hace un producto punto con unos pesos, que son unos pesos sinápticos que tiene allí la neurona. Y con esos, entonces la entrada básicamente es la señal eléctrica que viene a la neurona. En este caso nosotros lo representamos con la variable x1 hasta xn, o sea, es un vector de n componentes. Y este vector hace producto punto con un vector de pesos también de n componentes. Este peso, digamos que es básicamente como, podríamos decir que es de alguna forma como la neurona aprende de la información, o sea que esos pesos realmente representan ese aprendizaje que tiene la neurona. Entonces, cuando se hace ese producto punto, nosotros sabemos que el producto punto entre dos vectores pues nos da un valor escalar. Entonces, ese numerito que nosotros representamos por la letra sí, cita allí, nosotros lo pasamos por algo que se llama una función de activación. Esa función de activación hay de diferentes tipos. En este caso aquí yo representé una que es una función básicamente como un switch binario, en donde si el producto punto es menor a un valor, pues sencillamente la salida va a ser 0, y si es mayor a un valor, la salida va a ser 1. Es decir que cuando se pasa ese umbral que está asociado, o sea, básicamente la función de activación está asociada a ese potencial de acción que tiene la neurona, porque la neurona recibe la señal y cuando supera cierto umbral es cuando se transmite. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es
recibir una señal y cuando el producto punto es mayor a un umbral, sencillamente damos una salida de 1 y si no supera el umbral, la salida es 0. Entonces, esta fue la representación matemática de la neurona según este modelo simplificado y naturalmente digamos que esta representación pues ha permitido no solamente comprender un poco cómo funciona allí matemáticamente, digamos, la estructura neuronal, porque de alguna forma esos modelos realmente se basan, son de modelos o de análisis neurológico, pero desde el punto de vista biológico. O sea, lo que hacemos es extraer un poco esos modelos allí, representarlos de forma matemática, pero muy simplificada, y con eso es que hemos podido, digamos, pues hemos podido llegar al desarrollo del día de hoy. Entonces, bueno, lo que conocemos del día de hoy. Entonces, este modelo, digamos, simplificado, que lo tenemos acá, básicamente hace parte, digamos, de lo que nosotros conocemos como el modelo de Rosenblatt, digamos, de una neurona artificial, que básicamente se conoce con el nombre de perceptrón. Entonces, fíjense que allí, básicamente, lo que tenemos es una representación matemática de esa neurona, de los procesos biológicos que ocurren en la neurona, y de esta forma, entonces nosotros sencillamente damos una salida, o sea que cada neurona recibe una señal y tiene que dar o da allí una salida que en este caso es un 1 o es un 0. Entonces, nosotros con este cálculo, pues básicamente es que se construye lo que se llama la red neuronal artificial. Este modelo se propuso en el año de 1958 y pues básicamente permitía, digamos, resolver allí algunos problemas de reconocimiento bajo algunas dificultades. Debemos tener presente que, digamos, los sistemas computacionales que habían en esa época, pues eran muy diferentes a los que conocemos hoy actualmente. Y pues eso, digamos que ha venido naturalmente, el desarrollo de la inteligencia artificial también ha venido un poco de la mano del desarrollo tecnológico computacional. Entonces, si en esa época ya se contaban con algunos equipos de cómputo muy, no quiero decir artesanales, pero sí de por ejemplo no con el desarrollo de los que conocemos hoy en día, aún así, digamos, permitió hacer ciertos procesos que naturalmente permitían definir si esos modelos tenían una validez en la aplicación que permitía, digamos, generar algún tipo de desarrollo. Entonces, acá básicamente, bueno, acá hay una foto de Maculopitz, que básicamente allí ellos fueron como los que, uno, digamos, como de los pioneros en todo este campo, junto con este modelo de neurona, que es el modelo de perceptrón, que fue presentado por Rosenblatt. Entonces, cuando hablamos de perceptrón, básicamente estamos hablando de un sistema en donde se puede entrenar un conjunto de ejemplos usando una regla de aprendizaje especial. Eh, Esta regla de aprendizaje lo que permite es calcular esos pesos sinápticos. Nosotros habíamos hablado acá que las neuronas, acá las entradas son los X, pero que las neuronas tienen un vector W, que son unos pesos sinápticos. Esos pesos sinápticos, la idea es configurarlos a partir de los datos que entran a la red neuronal. Entonces, en últimas, es como si fuera la memoria, digamos, de la red, es como lo que aprendió la red de esos datos. Entonces, los pesos del perceptrón, incluyendo el umbral, se modifican en proporción a la diferencia, o sea, al error, entre la salida y la solución del perceptrón para cada ejemplo. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos unos datos y cuando entran por esas neuronas, sencillamente las neuronas hacen allí unos cálculos y dan una salida. Y nosotros lo que hacemos es configurar esa salida con lo que nosotros deseamos que sea la salida. O sea, hay una salida que es como la modelada por la red neuronal, pero también hay una salida que es la deseada. Entonces, el error básicamente es la diferencia entre la salida deseada con la salida calculada por la red neuronal. A partir de este esquema, entonces, básicamente se construye una función error, que básicamente, bueno, se calcula el error, que es una función de todos los pesos, y esta función forma un hiperplano complejo multidimensional irregular con muchos picos y puntos de sillas y mínimos. Entonces, básicamente allí se usa una técnica de búsqueda especializada y el proceso de aprendizaje se refuerza por obtener el conjunto de datos que corresponde al mínimo global. Entonces, básicamente lo que tenemos es un conjunto enorme de hiperparámetros, que en este caso son los pesos
sinápticos de cada neurona, porque pues hablamos de una neurona, pero pueden utilizarse muchas, hablemos de que es una red neuronal, pueden ser muchas neuronas. Entonces, cada neurona tiene sus propios pesos sinápticos. Entonces, en este caso son demasiados pesos sinápticos que tenemos que configurar a partir de los datos. Entonces, básicamente lo que hacemos es mandar registro por registro, o sea, dato por dato, y la misma red neuronal va configurando una función de error, de tal forma que ella va a buscar los pesos sinápticos que produzcan el menor error posible. Es decir, que el error, o sea, la diferencia entre la salida deseada y la salida calculada por la red neuronal, sea lo más pequeño posible. Entonces, básicamente, eso es lo que hace allí una red neuronal y eso lo hace en un proceso iterativo utilizando algo que se llama el backpropagation, que básicamente allí es un algoritmo que permite calcular esos pesos de tal forma que el error de salida sea el más pequeño posible. Entonces, de allí Rosenblatt en el 62 derivó la regla de perceptrón que producía un vector de pesos óptimo en un número finito de iteraciones, independiente de los valores iniciales de los pesos. Entonces, esta regla, sin embargo, solo puede funcionar con precisión en clases linealmente separables. Entonces, acá digamos que esa parte, digamos, de linealmente separables es importantísimo porque esto básicamente marca una parte, digamos, un poquito, no digo que oscura, pero sí, digamos que un bache ahí en el desarrollo de la inteligencia, en el desarrollo de esta parte de inteligencia artificial y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, básicamente, entonces, se utilizó el perceptrón para poder clasificar clases que son linealmente separables, es decir, que pueden ser separadas por rectas o por planos de forma lineal. Y entonces, básicamente, esa fue como una de las aplicaciones y uno, digamos, de los, como de los retos que se hizo en ese momento con el perceptrón. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos una red neuronal, pues básicamente la representamos acá, tal como tenemos en la figura A. Entonces, fíjense que cada bolita de allí representa, cada circulito representa una neurona y a cada neurona le entran los datos, o sea que todos los datos le entran a cada neurona y esa neurona tiene una salida y esa salida se la transmite a todas las neuronas de las capas siguientes y así sucesivamente. La primera capa, la que recibe los datos, se llama la capa de entrada. Las capas intermedias, acá en este caso hay una sola capa intermedia, pero pueden haber más, se llaman las capas ocultas. Y la última capa es la que se denomina la capa de salida. ¿Listos? Entonces nosotros hablábamos de que allí se ha usado el perceptrón para resolver problemas linealmente separables. Entonces aquí vemos dos ejemplos, por ejemplo, la figura 4B, perdón. Tenemos allí digamos, unos datos, unos cuadros blancos y unos cuadros negros en donde nosotros podemos más o menos allí colocar una gráfica, una recta, perdón, una línea recta que separe las dos clases. O sea, es decir, que separe los cuadros blancos y los cuadros negros. Cuando podemos trazar ese tipo de rectas, decimos entonces que esas dos clases son linealmente separables. Entonces, también tenemos casos donde no son linealmente separables. Entonces tenemos ahí la figura C, vemos allí unos cuadros negros y unos cuadros blancos y vemos que efectivamente allí no podemos separar los cuadros blancos de los cuadros negros por una recta. Nos toca allí hacer como una curva para poderlos separar. Entonces decimos que en ese caso esos datos no son linealmente separables. Entonces, lo que hacía o lo que se trató de hacer básicamente con el modelo de perceptrón es generar una red allí neuronal que tratara de separar o de generar esa separación entre esas clases. ¿Listos? Entonces, naturalmente, inicialmente cuando se implementó este esquema, hubo dificultad especialmente con clases que no fueran linealmente separables. Entonces, digamos que allí se generó cierto oportunismo de algunos precisamente científicos que se aprovechan, digamos, de ese tipo de resultados precisamente para opacar un poco el funcionamiento del perceptrón de Rosenblatt. Entonces, eh, eso, digamos, produjo un estancamiento en lo que fueron los desarrollos de la inteligencia artificial basados en el modelo de Rosenblatt. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero entonces lo que quiero es que acá, digamos, el mensaje, digamos, de lo que es una clase linealmente separable y una de la que no es linealmente separable. Entonces,
vamos a hablar de lo que es una red biológica y una red artificial. O sea, ya sabemos que hay unas redes biológicas, unas neuronas que están conectadas, que transmiten impulsos, y unas redes artificiales, que es un modelo simplificado también de esas redes biológicas. Es una copia, una abstracción muy simplificada de ese modelo. Entonces, el centro de nuestra red neuronal biológica es la corteza cerebral, o sea, el cerebro, que tiene un grosor de 2 a 3 milímetros, como una hoja plana de neuronas masivamente interconectadas con una superficie de aproximadamente 2.200 centímetros cuadrados, que contiene alrededor de 10 a la 11 neuronas. O sea, más o menos ese es el orden de las redes neuronales biológicas. Cuando nos hablamos de redes artificiales, entonces estamos hablando de que cada neurona es conectada a otras de 1.000 a 10.000 neuronas. O sea, fíjense ya la diferencia de conexión entre las neuronas. Acá estamos hablando de 10 a la 11. Acá estamos hablando entre 1.000 a 10.000 neuronas, haciendo aproximadamente 10 a la 14 a 10 a las 15 interconexiones. ¿Listos? Por el contrario, las RNA, o sea, normalmente oscilan entre 10 a 10.000 neuronas para las redes más sofisticadas. O sea, fíjense que una red artificial realmente tiene muy poquitas neuronas. Pues allí también hay una cuestión de limitación computacional que no permite que haya una cantidad pues masiva de neuronas. Entonces, pues nos toca reducirlo, pero aún así digamos que con ese número de neuronas se logran muy buenos resultados. Eh, Básicamente 10 a 10.000 neuronas para las redes más sofisticadas implementadas en una computadora digital con una conexión que va desde los 5 a 100 enlaces por neurona. O sea que cada neurona va a conectar más o menos entre 5 a 100 neuronas de las capas siguientes. Esto, digamos, para comparar un poco como el orden de magnitud de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza a las redes neuronales que se generan de forma artificial. Entonces, dentro de este avance, entonces viene lo que es, lo llamé la historia de la neurocomputación, porque básicamente trabajándonos en el trabajo de Nelson y Ellington del 90, básicamente lo que hacemos es hablar un poco sobre lo que fue cada época dentro de la evolución histórica de la neurocomputación. Entonces, hablamos como una primera etapa de lo que es la concepción, que más o menos está enmarcada entre 1890 a 1949. Fíjense que desde 1890 ya se estaba hablando, o ya hay algunos trabajos, no como lo que conocemos hoy en día de redes neuronales, pero digamos que ya se sentaron las primeras bases desde la neuropsicología, inclusive desde la neurología, digamos, de cómo era que funcionaba la neurona. Y eso fue lo que permitió precisamente comenzar a generar los modelos matemáticos de lo que conocemos hoy en día. Entonces tenemos la concepción, tenemos la gestación y nacimiento, que más o menos está sobre los 50. Tenemos la infancia temprana tardía, que está entre el 50 y el 60. El crecimiento atrofiado, que va entre el 61 y el 81. La infancia tardía 1, que va entre el 82 y el 85 aproximadamente. Y la infancia, y la tarde infancia 2, la infancia tardía 2, que va del 86 hasta nuestros días aproximadamente. Entonces, dentro de ese avance, digamos, dentro de ese crecimiento de la inteligencia artificial, entonces empezamos con el primero. El primero, digamos, es este, perdón, acá. Este es acá la concepción y el nacimiento, la concepción que va entre 1890 a 1949. Entonces, la era de la concepción incluye el primer desarrollo en los estudios del cerebro y la comprensión de las matemáticas del cerebro. Entonces se cree que en 1890 fue el comienzo de la era de la neurocomputación, en la que el primer trabajo sobre la actividad cerebral fue publicado por William James. O sea que básicamente aquí estamos hablando, digamos, que se generó un primer trabajo, digamos, un primer estudio sobre la comprensión precisamente de lo que era la actividad cerebral, la comprensión de la actividad cerebral humana. O sea, digamos, ese fue, digamos, como uno de los primeros trabajos. No desde el punto de vista computacional, sencillamente estamos hablando desde la comprensión de cómo funciona la neurona, porque recordemos que a partir del sistema biológico fue que se creó el modelo matemático. No, entonces, después, bueno, eso digamos que son algunos, digamos, algunos autores creen que este fue, digamos, el primer trabajo. Otros, digamos, como en el caso de Hetch Nielsen del 88, ellos creen que la verdadera neurocomputación
comenzó en 1943. O sea que en 1943 fue cuando realmente esta neurocomputación se dio con el trabajo de Maculo-Pitts, que fue el modelo que nosotros hemos visto arriba, en el año 43. Entonces, fíjense que más o menos tuvieron que pasar alrededor de 43, 53, bueno, algo así como casi 55 años, por ahí más o menos, para que el primer trabajo, digamos, de la comprensión de cómo funcionaba, o sea, desde la comprensión de la actividad cerebral, se comenzó a crear el primer modelo matemático que abstraía esos conceptos neurológicos y los representaba matemáticamente. Entonces, allí Maculo-Pitts en el 43 publicaron la capacidad de redes neuronales simples para calcular funciones aritméticas y lógicas. O sea, ese fue el trabajo de Maculo-Pitts. Pero recordemos que el trabajo de Maculo-Pitts está allí también, digamos que hay un trabajo que fue el del perceptrón de Rosenblatt, que básicamente también allí, digamos que fue el que pudo, digamos, representar cómo funcionaba esa unidad neuronal de forma matemática, o sea, lo representó. Entonces, Maculo-Pitts entonces publicaron allí algunas, o sea, hicieron un trabajo con redes neuronales y allí hicieron cálculos con funciones aritméticas y lógicas, algo, digamos, que en ese entonces era pues muy avanzado, pues para nuestros días ya es algo muy sencillo, pero que igual, digamos, la parte conceptual es muy rico en la parte conceptual. Entonces, digamos que esta primera etapa terminó pues con el libro de Organization of Behavior de Donald Hebb, en el que él presentó su ley de aprendizaje para las neuronas biológicas, o sea, la sinapsis, y básicamente se cree que allanó el camino digamos, para lo que siguió más adelante en la era esta, en el surgimiento de la neurocomputación. Hebb básicamente es una teoría neuropsicológica que afirma que un aumento en la eficacia sináptica surge de la estimulación repetida y persistente de una célula presináptica a una célula postsináptica. Esto acá es a una célula postsináptica. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros, si nosotros miramos acá en el esquema que yo les había mostrado anteriormente, yo tengo acá, digamos, unas neuronas que se conectan con otras. Cada neurona le está mandando una señal eléctrica a esta neurona que está en la parte inferior. Entonces, donde se conectan acá, donde está la sinapsis, que es la conexión entre las dendritas y la acción de las neuronas, entre una neurona y una neurona vecina, que está representada acá por la figura B. Básicamente, si yo paso allí muchas señales eléctricas, digamos que los pesos sinápticos, pensándolo desde el punto de vista matemático, van a generar un aprendizaje. Entonces, bajo esta teoría de Hebb, básicamente es que se comienzan a entrenar nuestros modelos de redes neuronales. Entonces, digamos que allí nosotros tenemos entonces que la teoría de Hebb, básicamente entonces lo que nos dice es que esa eficacia sináptica surge de la estimulación repetida y persistente de una célula presináptica a una célula postsináptica. Es decir, que entre más usemos esa actividad eléctrica entre neuronas, más se va a generar eh, esa eficiencia sináptica que para nuestro caso está asociada precisamente a esos pesos sinápticos que básicamente es el aprendizaje que tiene la neurona de los datos. Entonces, fíjense que el hecho de nosotros tener una gran cantidad o un volumen de datos que pasa por estas neuronas, eso genera un mejor aprendizaje en la red neuronal. Entonces, y eso es por un hecho científico biológico. O sea, todo está basado en esa evidencia neurológica, digamos, de las células biológicas. Entonces, ya después viene lo que se llama la gestación y el nacimiento. Entonces, en esta era, siguiendo los avances de la tecnología de hardware y software, porque allí digamos que ya comienzan a surgir las primeras máquinas, digamos que permiten hacer cálculos un poquito más robustos. Entonces ya se pueden hacer unas simulaciones por computadora y más fácil. En esta era, la primera neurocomputadora es la SNARC, que fue construida y probada por Minsky en Princeton en 1951. Eh, pero digamos que eso tuvo muchas dificultades. O sea, digamos que esta primera neurocomputadora, digamos que fue construida, pero en el fondo, digamos que no,
digamos que fue construida como para tratar de estimar esos pesos sinápticos, pero digamos que no tuvo como mayor trascendencia, pero digamos que digamos, fue una construcción importante tratándose, digamos, de generar una construcción artificial de una red neuronal, pues para esa época. Entonces acá hay una foto, allí está, digamos, el doctor Marvin Minsky, que es hijo de un cirujano ocular, nació en Nueva York en el 27 y se formó en física, matemáticas y fisiología en las universidades de Harvard y Princeton. Y pronto se estableció en el MIT, allá trabajó como docente investigador. La SNARC, que básicamente es Stochastic Neural Analog Reinforcement, algo así como calculadora neural análoga estocástica de refuerzo, funcionó con éxito desde un punto de partida técnico, ajustando sus pesos automáticamente, o sea, los pesos cinápticos. Sin embargo, nunca realizó ninguna función de procesamiento de información y su sistema operativo era el DOS. Entonces, básicamente allí la máquina es esta que ustedes ven allí al lado. Esa fue, digamos, la máquina diseñada y básicamente lo que hacía era tomar las señales de entrada y calculaba unos pesos sinápticos, digamos, matemáticamente, y con eso calculaba que la entrada fuera igual a la salida, o sea, lo más posible, fuera lo más posible parecidos. Entonces, eso sería, digamos, básicamente uno de los primeros trabajos que fue el de MINS, que tiene que estar relacionado básicamente con toda esta parte de inteligencia artificial. Ya después viene lo que es, bueno, en esta época terminó con un proyecto de investigación de inteligencia artificial, que es el de Dartmouth, que sentó las bases para una amplia investigación en neurocomputación. Esto básicamente fue como un campamento, fue un curso de verano que duró más o menos de 6 a 8 semanas, en donde se intercambiaron ideas relacionadas con la inteligencia artificial. Y fue organizado por John McCarthy, que pues básicamente fue premio Turing. Eh, John McCarthy pues también es uno de es considerado uno de los fundadores de la inteligencia artificial, junto con Alan Turing. Allí también está Marvin Minsky, y está Allen Newell, que es un físico, y Herbert Simon, que es un politólogo. Curiosamente acá aparece un politólogo, pero digamos es un politólogo que digamos que también hizo contribuciones dentro de la economía, inclusive creo que recibió por allí unos premios importantes en economía. Entonces digamos que básicamente digamos que con esta actividad fue que más o menos se logró dar como esa gestación y nacimiento dentro, digamos, de la inteligencia artificial, más o menos en los años 50. Ya nosotros, digamos, viene lo que se llama la infancia temprana tardía. Entonces, acá se empezó con el trabajo de John von Neumann, que fue publicado un año después de su muerte en un libro titulado La computadora y el cerebro. Ese mismo año, digamos, Rosenblatt en la Universidad de Cornell introdujo la primera neurocomputadora exitosa, que es la Mark I, la Perceptron, que fue diseñada para el reconocimiento de caracteres, la cual se considera hoy en día como el hardware de red neuronal artificial más antiguo. Entonces allí tenemos una foto de esa supercomputadora y básicamente lo que hace es reconocer caracteres. John McCarthy, pues fue como les comentaba, fue uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial junto con Alan Turing. Entonces, digamos digamos que fueron personas que hicieron una contribución grandísima. Además de que en este caso, digamos que acá está Rosenblatt, que ya prácticamente ya tenía el modelo allí de Rosenblatt, y lo que hizo fue básicamente comenzar a generar algún tipo de aplicación para ver ese modelo neuronal, qué tanta aplicabilidad tiene para resolver problemas o ciertos retos matemáticos que existían en aquella época. Entonces, eso ocurrió más o menos entre el 50 y el 60. Ya posteriormente viene lo que se llama el crecimiento atrofiado, que fue del 61 al 81. ¿Qué fue el crecimiento atrofiado? Básicamente, a pesar de que el perceptor de Rosenblatt era un sistema lineal, porque es un sistema lineal, era eficiente en la solución de muchos problemas. Es decir, que aunque era lineal, resolvía muchos problemas, no solamente lineales, sino también alcanzaba a resolver algunos problemas no lineales, pero había otros que no se podían resolver. Entonces, básicamente allí, básicamente se condujo a lo que es conocido como la exageración de las redes neuronales artificiales de la década de los 60. En esta era, Rosenblatt también publicó su libro Principios de Neurodinámica, y sin embargo la exageración de la neurocomputación no duró mucho debido a una campaña liderada por Minsky y Papert en el 69.
y que fue dirigida para, pues, a que buscaba desacreditar la investigación de las redes neuronales artificiales para redirigir la financiación y volver a la inteligencia artificial que ellos venían trabajando. Entonces, acá básicamente, por ahí hay un ruido, alguien tiene creo que un micrófono abierto. Básicamente, entonces lo que tenemos es que Minsky y Papert se enfocaron en mostrar que ese perceptor de Rosenblatt no funcionaba con muchos sistemas que no eran lineales y esa exageración, digamos, de esa limitación del modelo de Rosenblatt produjo que hubiera una migración de atención sobre el modelo de Rosenblatt y que la atención de los investigadores en inteligencia artificial comenzaran a migrar hacia otros modelos de inteligencia artificial, entre ellos estaba, por ejemplo, el de Minsky y Papert. Entonces, en esta época, digamos que a pesar de que hubo como un freno allí en el avance de la inteligencia artificial, eso no duró mucho. Eso no duró mucho porque hubo algunos investigadores, allí se llaman algunos investigadores tercos, obstinados, que veían en el modelo de Rosenblatt una forma, digamos, de poder modelar algunos fenómenos y también tenían el interés de mirar cómo este modelo podía realmente resolver los problemas de tipo no lineal. O sea, creían que por allí había una solución a estos problemas. Entonces, eh, Minsky y Papert básicamente publicaron su libro Perceptrones en 1969, en los que exageraron estas limitaciones, lo que les comentaba del perceptrón de Rosenblatt, como ser incapaz de resolver la clasificación no lineal de problemas como el XOR, las compuertas lógicas. Allí en ese caso el XOR es un problema que no es lineal y naturalmente es muy difícil, digamos, de trabajar con ese tipo de redes neuronales simples. Entonces, esta campaña pues logró su objetivo. Entonces, básicamente, a principios de la década de 1970, muchos investigadores de las redes neuronales artificiales volvieron a centrar su atención en la IA. O sea que a pesar de que se alejó la atención, volvieron otra vez a mirar el modelo de Rosenblatt y se continuaron investigaciones en ese sentido. Entonces, de acá ya viene lo que nosotros conocemos como la infancia tardía, en donde aparece el perceptrón de Rosenblatt y otras RNA introducidas por los investigadores obstinados, aquellos que siguieron trabajando en el modelo de Rosenblatt a pesar de que veían que no estaba funcionando con modelos no lineales. En el campo de la neurocomputación y realmente se comenzó a revivir el interés por esta neurocomputación. Entonces, básicamente allí el campo comienza a tomar fuerza con nuevos estudios, nuevas aplicaciones y pues una de estas tiene que ver con, por ejemplo, las redes de Hopfield. Entonces allí se crean unas redes neuronales, sí, de forma asimétrica, en donde lo que se busca es hacer reconstrucción de imágenes. Entonces lo que se hace es dar unas imágenes incompletas, donde hay unas partes de la imagen que están incompletas, y lo que hacen es tratar de hacer la reconstrucción y se encontró que ella logra reconstruir muy bien esas imágenes. Entonces, digamos que este tipo de aplicaciones comenzó a mostrar que efectivamente el modelo de Rosenblatt, en ese caso, en un modelo de red de Hopfield, que básicamente es un modelo de una red recurrente, permite, digamos, hacer una tarea muy, muy compleja y con unos muy buenos resultados. Entonces, este estudio, digamos, con otros que ocurrieron allí, comenzó a darle un nuevo impulso, que es lo que se llama la infancia tardía, precisamente por ese frenazo que tuvo en los 60s, y pues básicamente comienza a darse un desarrollo enorme, acompañado además de los avances tecnológicos, porque en esta época pues digamos, a medida que iba pasando esas décadas de los 60, 70 y 80, pues básicamente fue que comenzó a ocurrir un gran cambio en la tecnología de la computación y en los 90 fue cuando vimos como toda esa explosión computacional, ya como nosotros la conocemos pues a hoy en día. Entonces, ya llega acá lo que se llama la tarde infancia, que es la 2 y en ese, más o menos en el año 1986, se considera, digamos, como la piedra angular en la historia reciente de las redes neuronales artificiales, ya que Rumelhart, del 86, redescubrió el algoritmo de aprendizaje de retropropagación después de su desarrollo inicial por Werdos. Entonces, básicamente allí, con ese trabajo, ellos lo que hacen es básicamente calcular esos pesos sinápticos utilizando algo que se llama el backward forward propagation, que básicamente lo que hace es, a partir de los datos de entrada, se pasan por la red neuronal y comparando los errores de salida entre el deseado y el estimado por la red neuronal,
él comienza hacia atrás a recalcular los pesos sinápticos neurona por neurona y capa por capa. Y vuelve y pasa otra vez los datos hasta que reconfigura esos pesos de tal forma que el error de salida sea lo más pequeño posible. Entonces, aquí digamos que ocurre algo muy, muy valioso y es que una de las primeras señales físicas del renacimiento de la red neuronal artificial fue la creación de la Annual IEEE International ANNS Conference, que básicamente es como una conferencia a nivel mundial digamos, que recoge todos esos trabajos en redes neuronales. Entonces, básicamente, cuando ocurre este evento, entonces digamos que se da un antecedente muy fuerte de que este campo, digamos, viene creciendo, de que se necesita generar espacios en donde la gente pueda intercambiar ideas, compartir experiencias y que les permita también, pues naturalmente, generar nuevos desarrollos que impulsen más el avance de las redes neuronales. Entonces se genera esta conferencia anual en el año 87, ya viene lo que es la International Neural Network Society, la INNS, y la publicación, en este caso, digamos, de los primeros trabajos, pues ya a lo largo de eso ya venían publicándose algunos trabajos en otros, digamos que en otras disciplinas, pero digamos que acá ya se genera un espacio de divulgación específicamente para este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y se crea lo que se llama la INNS Neural Network Journal en el año 88. Entonces, digamos que fue como un avance, digamos que esto es, digamos, como una revisión histórica muy, muy corta, digamos, de lo que fueron las redes neuronales, eh, hasta llegar, digamos, más o menos a los años, desde el 86 hasta los años presentes, pero digamos que si nosotros miramos realmente, muchos trabajos comenzaron a surgir a partir de los años 90, de los años 2000 y del 2010 para acá, pues el crecimiento ha sido casi que exponencial. Vemos allí no solamente en redes neuronales, sino también en otros campos de la computación, precisamente porque ya contamos con una tecnología que nos permite trabajar con volúmenes grandes de datos. También tenemos dispositivos electrónicos que permiten recopilar datos casi que instantáneamente, continuamente en el tiempo. Entonces, pues eso permite, digamos, tener un volumen grande de datos que nosotros podemos procesar usando redes neuronales y pues naturalmente allí poder, digamos, hacer investigación con toda esta información que nosotros recogemos segundo a segundo, que en ese caso puede estar del orden casi que de los picos, o sea, más que de los terabytes, o sea, es una cuestión, es un volumen exageradamente grande y pues toda esta información naturalmente viene allí de forma tanto no estructurada como estructurada y pues todo esto digamos que es insumo para todo este campo de las redes neuronales. Entonces, bien, pues esto era algo que yo les quería hablar, básicamente, más que pronto hablar de las aplicaciones que ya muchos conocen, lo que quería era hablar un poquito sobre cómo se gestó esta evolución de las redes neuronales, cuáles fueron esos primeros trabajos y naturalmente, pues, cómo se dio en la historia ese bache allí, ese estancamiento, pero también cómo de forma, digamos, lo que natural se logró sobreponer y pues básicamente es lo que nos ha permitido tener los avances en inteligencia artificial que tenemos al día de hoy. Bien, eso es todo. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta, André. Alejo, muchas gracias. Estuvo muy bonita la presentación, Alejo. En el chat en el momento no hay, pero pues ya abrimos el espacio para las preguntas. Profe Rubén, tiene la palabra. Bueno, Alejandro, te felicito por la intervención tan interesante sobre todo que el tema es tan actualizado y tan en boga y metido en la educación. Yo no sé, bueno, yo de inteligencia artificial y pues no conozco mucho, no sé si la calculadora que fue nuestro inicio es una inteligencia artificial, pero la pregunta va en lo siguiente. eh, Cuando llegó la internet a la educación, entonces todos nos preocupamos por la internet y la presentación. ¿Tú qué piensas de la inteligencia artificial en nuestro ámbito universitario? ¿Y va a beneficiar al estudiante o va a atrasar o qué va a hacer? Estoy preocupadísimo por esa parte. Ok. Bueno, pues toda la tecnología que llega, digamos, realmente llega, uno pensaría que es en pro, pero digamos que nosotros somos los que le damos como
el sentido a toda esta tecnología pues, que llega y que está llegando, digamos, en tiempos muy cortos. O sea, estamos hablando que en cuestión de semanas siempre está saliendo algo nuevo y algo mejor, que hace cosas mejores de lo que nosotros, de la tecnología que nosotros conocíamos semanas atrás. O sea, es decir, cada vez Ajá. está llegando tecnología que hace muchísimo mejor las tareas, eh, y que naturalmente, pues, yo no quiero, bueno, no quiero poner, digamos, tanto como poner en peligro, o sea, esa palabra peligro no me gusta, pero sí, digamos que naturalmente nos va a cambiar la realidad que nosotros tenemos Ujú. hoy en día. En la educación específicamente, con respecto a la pregunta que tú me haces, eh, yo no puedo, digamos, yo creo que la tecnología va a ser parte de nuestra vida cotidiana, así como lo es el celular, como lo fue en su momento. Y fíjate que hoy en día, pues, puede ser beneficioso o no beneficioso dependiendo de cómo nosotros lo podamos usar y aprovechar. Entonces, si el celular en una aula de clase se usa solamente para ver videos y distraerse, pues, no, pues naturalmente no es algo benéfico para el estudiante. Pero si nosotros lo usamos como herramienta complementaria para el aprendizaje, o sea, que sirva para nuestros intereses dentro del aula, yo creo que puede ser una herramienta muy productiva. Pienso que también ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Creo que naturalmente acá tiene que empezarse a ver, digamos, un poco como de regularización. Creo que hace falta allí un poco de regularización con respecto a la inteligencia artificial, precisamente porque ya, digamos, dentro de lo que nosotros estamos viendo hoy en día, los avances que existen no permiten identificar exactamente, o sea, lo hacen tan bien que prácticamente pareciera que lo hizo una persona, Sí. inclusive mejor de lo que lo hace una persona. Entonces eso se puede dar para muchas cuestiones no muy éticas dentro de la academia, tanto por parte de estudiantes, docentes y demás. Entonces, yo creo que allí viene una cuestión de concientización, pero también, digamos, de apropiación de estas herramientas para mejorar las actividades que hay en el aula. En este momento, digamos, no se me ocurre alguna, pero con seguridad las hay. Esta parte de inteligencia artificial, por ejemplo, permite generar, hay algo que llaman modelos generativos, permite generar, uno puede generar material, puede generar preguntas, puede generar material de consulta, o sea, uno puede generar allí material que puede servir, digamos, como de apoyo a esos espacios que nosotros tenemos en el aula con los estudiantes. Entonces, yo creo que puede ser beneficioso, pero pues allí nos toca a nosotros, a los docentes, también actualizarnos y aprender a manejar esas herramientas precisamente para ir un poco más adelante del estudiante y precisamente orientarlos para que se use como debe ser. Entonces, la respuesta yo diría que toca es de pronto usarlo, aprenderlo a usar, pero de una forma responsable y sobre todo orientada hacia la asignatura. Entonces, yo creo que puede ser beneficioso. Muchas gracias, profesor Dama, muy amable. Gracias por la pregunta, Rubén. Bien, profe Rubén, ¿hay alguna otra pregunta? Eh, Alejo, yo tengo una pregunta, Alejo. Sí, a ver. Eh, Desde la matemática, ¿existe algún problema abierto con las redes neuronales o existe alguna situación en la cual la matemática puede apoyar las redes que no haya sido resuelta? Hay varios problemas, o sea, las redes neuronales, nosotros creemos, bueno, de hecho nosotros creemos que las redes neuronales ya pueden resolver cualquier problema y pues eso no es del todo cierto, o sea, hay unas limitaciones. Eh, si me permiten, regálenme acá un segundito, les voy a compartir acá ¿qué? Precisamente como una limitación que tienen estos modelos con redes neuronales y tiene que ver precisamente con algo que se llama la generalización. Entonces, básicamente cuando nosotros trabajamos con redes neuronales, nosotros necesitamos un volumen muy grande de datos que permitan generalizar, digamos, las características que tienen esas redes, los datos. Es decir, una red neuronal lo que hace es captar las características que tienen los datos y con eso configura unos pesos y con eso ella puede clasificar o resolver problemas de regresión. El problema está es cuando nosotros, cuando trabajamos con datos, por ejemplo, datos de campo, esos datos de campo por lo general traen características propias del campo, o sea, que no son una generalización, sino son un caso especial de datos, de esos datos.
Entonces, cuando yo entreno una red neuronal, ella aprende esas características. Pero si yo, digamos, a la red neuronal le paso unos datos que no tienen características ni siquiera parecidas a los datos de entrenamiento, pues sencillamente ella no va a clasificar o no va a hacer la regresión adecuadamente. Un ejemplo concreto, por ejemplo, yo tengo imágenes de perros y gatos y con eso yo entreno la red neuronal para que ella me clasifique si es un perro o si es un gato. Entonces, si yo entreno con muchas fotos de perros y gatos, pues ella va a coger las características del perro, las características del gato y me hace la clasificación adecuada del perro y del gato. Si yo le meto una foto de un pájaro, pues ella puede decir que eso es de pronto tanto porcentaje de perro y tanto porcentaje de gato. Entonces, digamos que allí no hay una clasificación adecuada. Claro, la característica del pájaro no estaba en los datos de entrenamiento, por eso ya no puede generalizar hacia ese tipo, digamos, de clases. Entonces, uno lo que tendría que hacer es tener un volumen tan grande de información que uno pueda, digamos, tratar de garantizar que las características de los datos, la red neuronal las va a captar. Pero esto es algo muy complejo, o sea, realmente en muchos campos a veces los datos que se tienen en campo son incompletos, o sea, son unos cuantos datos y a veces inclusive vienen desbalanceados. Es decir, por ejemplo, digamos que de perros vienen 100 datos y de gatos vienen 1 millón de datos. Entonces, cuando vienen desbalanceos, eso también produce allí un aprendizaje no muy bueno de la red neuronal. De hecho, se produce allí, digamos, se apantalla una de las clases. Entonces, allí nosotros tenemos un problema. Ahora, esto se ha venido corrigiendo mucho desde el punto de vista de los modelos físicos y matemáticos. Por ejemplo, se suele trabajar, hoy en día se están incorporando lo que son las ecuaciones diferenciales a los modelos en redes neuronales. O sea, digamos que lo que hacemos es entrenar los datos y lo que hacemos es incorporar ahora un modelo en ecuaciones diferenciales para que la red neuronal pueda generalizar. Aún así, a pesar de que fue entrenada con datos que no tenían esas características. Entonces es algo así como meter una ecuación diferencial. Doy un ejemplo así muy simple y muy un poco loco. Es como yo tratar de decir que es un pájaro, o sea, meto una ecuación en mi red neuronal entrenada para perros y gatos, meto allí una ecuación diferencial y esa ya también me permite reconocer si es un pájaro. Entonces, cuando uno logra tener estas generalizaciones, pues naturalmente la red neuronal va a mejorar. Ese es, digamos, como uno de los retos que hoy en día se está trabajando y hay algunos modelos que ya se han logrado a incorporar a las redes neuronales. Otro, digamos, problema que tiene las redes neuronales es la arquitectura, o sea, cuántas capas y cuántas neuronas por capa yo voy a meter. Voy a dejar en mi arquitectura. Ese es un problema todavía abierto que no se ha logrado, digamos, resolver. Lo que se hace hoy en día es hacer un tuning, que básicamente es mirar muchas configuraciones de arquitecturas y mirar cuál es la que da el menor error. Pero naturalmente eso computacionalmente es bastante costoso. O sea, digamos que hay un coste computacional bastante alto. Eh, también hay problemas allí a veces de convergencia, se tienen problemas, digamos, de cómputo en algunos casos, porque pues si se manejan volúmenes muy grandes, pues naturalmente esto va a tomar mucho tiempo para que la red neuronal aprenda de estos datos, pero digamos que allí, digamos que hacia donde apunta, digamos, el avance de las redes neuronales, pareciera que lo que busca es utilizar los modelos de matemáticos, con lo que trabajan en sistemas dinámicos, o físicos y lo que buscan es tratarlos de incorporar a la red neuronal. Eso, digamos que hacia allá, digamos, ya se están viendo algunos trabajos, ya hace unos 2, 3 años se comenzaron a ver algunos trabajos y naturalmente, digamos que se ha logrado un muy buen resultado. Regálame acá un segundito. Tengo acá yo una imagen que me gustaría compartir con ustedes, en donde precisamente se puede ver esto que les está comentando. Entonces, déjenme acá un segundito, les comparto la pantalla. Déjenme un minutico acá, que por acá lo tengo. Déjenme acá un segundito. Lo tengo acá. Ese lo tengo en... ya. Ese lo tengo acá, listo. Ya acá lo tengo. Estoy buscando acá. Este es un trabajo precisamente que se realizó. Acá está. Les voy a compartir acá la siguiente pantalla. Voy a ver acá un momentico, ¿dónde está?
Les voy a compartir la... a ver, ¿dónde es que está la...? Espérame acá un momentico. Ahí creo que están viendo la presentación. ¿Sí, André, me confirman? Ahí creo que están viendo... Ahora no estamos viendo... Ok. Listo, ya, ahora sí. Les voy a compartir acá una pantalla. Perdón. Y quiero que, digamos, de esto que les acabo de hablar, me gustaría que vieran precisamente este de acá. Ahí creo que lo están viendo. Sí se ve. ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente lo que les comentaba es lo siguiente. Acá, si ustedes ven, acá se muestra una curva que básicamente corresponde a este modelo de acá. Es un modelo de oscilador armónico. Este trabajo, digamos, este oscilador se trabaja mucho en física y matemáticas y básicamente es un resorte que oscila y nosotros modelamos lo que es la amplitud de formación del resorte en función del tiempo. Entonces, la solución analítica es esa curva gris que ven allí y el puntico verde muestra la amplitud según la amplitud del resorte. El modelo el modelo matemático, digamos, que me relaciona las variables que trabajamos allí en este fenómeno, está abajo con esta ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado con coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos allí el modelo físico-matemático. Si lo solucionamos utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, pues lo que vamos a tener es esta curva gris. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo muchos datos, digamos, de la posición y el tiempo de esa masa cuando está oscilando, entonces yo tomo, digamos, posición-tiempo para diferentes constantes y masas de esta respuesta. Digamos, para una configuración de constante y masa específica, yo tomo varios datos de posición-tiempo. Y con eso yo entreno la red neuronal. Esos datos son esos puntos amarillos que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la red neuronal, o sea, lo amarillo son los datos de entrenamiento. Cuando se entrena la red neuronal, ella me da la gráfica azul. Entonces, fíjense que la gráfica azul pasa muy bien por los datos, pero cuando llega el último dato, allí ya vemos que la gráfica azul no se ajusta al comportamiento de la solución exacta, sino que comienza a diverger de esa solución. O sea, tiene un comportamiento donde se aleja de la solución analítica. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy en día? Por ejemplo, lo que se está haciendo es básicamente coger, es lo que se llama la función de costo, en donde se toman los datos de salida de la red neuronal y se comparan con los datos que debería dar. Y con eso se calcula un mínimo. La idea es que esta diferencia sea lo más pequeña posible. Es un problema de optimización. Entonces, lo que se hace es incorporar esta ecuación diferencial, fíjense, este modelo matemático, de esta forma. Entonces, lo que se hace es coger la función de costo del error y yo le sumo como si fuera algo así como unos multiplicadores de Lagrange, pero en este caso lo que estoy haciendo es colocando un error, que es el error de la red neuronal, con el del modelo, y la idea es que tanto el de la red neuronal como el del modelo tiendan a cero. Entonces, incorporando esa ecuación diferencial allí, adecuando la red neuronal con ese modelo, se logra este resultado. Entonces, fíjense que allí tenemos la azul, que es la de la red neuronal, que se logra ajustar muy bien en los datos de entrenamiento, donde hay datos, pero donde no hay datos, fíjense que se alcanza a ajustar muy bien a la solución exacta. Entonces, se logró una mejor generalización a partir de datos de entrenamiento, pero digamos que utilizando un modelo se logró, digamos que ajustar o proyectar un poquito más el dominio de funcionamiento de la red neuronal. Entonces, concretamente la pregunta del profesor Andrei, uno entrena con unos datos en específico, pero lo que no haya en esos datos, difícilmente la red va a poder eh, clasificar o predecir. O sea, cuando es regresión, pues digamos que viene a ajustar precisamente para tratar de predecir algunos valores fuera de esos datos. Pero cuando es de clasificación, si hay algo allí que no está, pues evidentemente la red no va a poder generalizar a pesar de que tiene esas características allí o las tiene, digamos, en una baja cantidad. Entonces, digamos que eso es un problema bastante grande, digamos, en las redes. Entonces, eso, digamos, básicamente es como de los retos. O sea, acá hay muchas, o sea, en redes neuronales no todo ya está hecho, todavía hay muchas dificultades y no solamente con la parte de redes neuronales, también la parte de visión de máquina, para reconocimiento, o sea, hay muchas cosas que todavía, aunque funcionen y ya hay modelos, todavía digamos que están en ese proceso de desarrollo. Alejo, muchas gracias. Alejo, entonces las redes tienen
de alguna forma sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿verdad? Y yo me pregunto también por lo siguiente, Alejo, porque si usted adapta una ecuación, ahí habría problemas con los parámetros. Entonces, ¿con un problema inverso ahí lo que tendría que hacer para encontrar los parámetros? No, lo que se busca es generalizar sobre los datos. O sea, lo que pasa es que, como les comentaba, o sea, como la red neuronal es un modelo, en el fondo es un modelo pues, basado, digamos, como en principios estadísticos. Realmente lo que nosotros hacemos es aprender a partir de los datos. Pero la red neuronal hasta el día de hoy, digamos, puede que de pronto ya hayan algunos intentos o algunos trabajos previos, pero hasta el día de hoy, digamos que una red neuronal todavía no ha llegado a la capacidad de coger los datos y abstraer un modelo matemático, o sea, no que yo conozca. Entonces, básicamente, abstraer, digamos, un modelo matemático en los datos es algo muy complejo, porque en los datos hay un sinnúmero de fenómenos que la red neuronal, digamos, que no está separando, sino sencillamente todo está condensado en esos números, en los datos. Entonces, para ponerte a ti un ejemplo muy simple, es como yo tener, por ejemplo, tiempos de caída de un cuerpo en función de tiempos y posición. Con eso entrenar una red neuronal, pero digamos, ella me va a poder predecir muy bien la posición y el tiempo a medida que cae el cuerpo, pero no me va a dar el modelo físico o matemático de decir que es que la segunda derivada de la posición es igual a menos la gravedad. O sea, ese modelo matemático todavía, creo que todavía falta. No conozco todavía algún trabajo, si los hay me excusan los presentes, pero no conozco todavía algún trabajo en donde ya llegue a plantear un modelo físico-matemático a partir de unos datos. Ahí el modelo es estadístico, se tiene un montón de pesos y con eso pues entran los datos y ella le predice o le clasifica lo que usted necesite. Entonces, cuando hablamos de modelo de inversión, sí se hace un modelo más que modelo de inversión, porque es que un modelo de inversión es básicamente, yo tengo, por ejemplo, eh, o sea, ahí lo que está calculando son unos pesos estadísticos que son los que logran que la entrada sea muy parecida a la salida. Cuando yo incorporo, por ejemplo, esos modelos físicos, hasta el momento ella no está llegando al modelo de la ecuación. O sea, nosotros le damos la ecuación para que ella aprenda más y pueda generalizar un poquito más, pero ella no conoce de antemano la ecuación. Entonces, digamos que allí estamos comenzando a integrar modelos estadísticos con modelos deterministas, que son los que pues, se han trabajado y son los, digamos que son modelos muy conocidos que se trabajan tanto en las matemáticas como en la física. Entonces, es más como un complemento a lo que a la tarea que ella ya sabe hacer. Entonces, digamos que le estamos ayudando a la red neuronal precisamente es a eso. Cuando hablamos de modelos de inversión, lo que buscamos es hallar precisamente las características del sistema que permiten reproducir la respuesta. Entonces, en este caso, uno también puede construir modelos de inversión a partir de redes neuronales. Pero digamos que la tarea propia, digamos, dentro de lo que estamos acá mostrando, no sería tanto un modelo de inversión, sino sería más como un modelo directo en donde hay una entrada y eso nos da una salida. Y lo que buscamos es que la salida se parezca a la salida deseada que nosotros necesitamos. Alejo, muchas gracias por la explicación. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario para el profesor Alejandro? Creo que no. Alejo, muchísimas gracias, Alejo. Muy bonita la plática, muy constructiva para todos nosotros, muy informativa. Nos resta solamente agradecerle por todo y pues invitarlos para la próxima plática de nuestro seminario de Filosofía de la Matemática. Muchísimas gracias a todos los participantes y a Alejo, particularmente por la plática que nos acaba de brindar. Gracias a todos por su presencia. Muy amable. Buenas tardes, Alejandro y Andrei. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés.